Imagina que un libro te explota en las manos, que no te acaricia, que no te guía, que no te susurra verdades condescendientes. Imagina que te grita, te sacude y luego se ríe de ti mientras te observa limpiarte la sangre de la nariz. Ese es Chuck Palahniuk, un autor que escribe como si odiara el confort, como si cada página fuera un manifiesto contra la anestesia cultural. Leerlo es como meterse en un sótano húmedo, sin ventanas, con un tubo fluorescente parpadeando y una voz que te susurra desde la oscuridad. Eres el resultado de millones de años de evolución, actuando como un cliente insatisfecho. Palahniuk no escribe para complacer, escribe para confrontar, para ensuciar la narrativa, para demoler con estilo. En sus libros hay semen, vómito, mutilación y desorden emocional. Pero no son gratuitos, son espejos deformados que nos devuelven justo lo que no queremos ver. Porque lo que a él le interesa no es la historia limpia, sino el hueso roto que queda expuesto. Saltó a la fama con Fight Club, sí, y eso le trajo un problema. Muchos se quedaron con la superficie, el puño, el jabón, la frase cool para tatuarse, pero ignoraron el abismo que estaba debajo. Porque Fight Club no era un manual de virilidad rebelde, era una advertencia, una sátira, una confesión disfrazada de bomba Molotov. Pero Palahniuk no se detuvo ahí. Su carrera ha sido una sucesión de textos incómodos, de personajes dañados que buscan redención en los lugares más sórdidos, de historias que parecen escritas en un cuarto sin aire. Porque él lo entiende. La vida moderna no es elegante, no es coherente, no es inspiradora, es grotesca, es repetitiva y es absurda, y en esa fealdad está su belleza. A medio camino entre Bukowski y Bret Easton Ellis, con el pulso narrativo de un reportero criminal y la imaginación de un niño con fiebre, Chuck Palahniuk es un autor que se toma en serio el desastre, un creador que ha hecho de la provocación un lenguaje y del dolor un género literario. Este episodio no es una invitación a leerlo, es una advertencia, porque una vez que entras al mundo de Chuck Palahniuk, ya no puedes salir igual. Así que respira hondo y prepárate. Chuck Palahniuk nació en 1962 en Pasco, Washington, en una familia de clase trabajadora, descendiente de inmigrantes ucranianos. Desde temprano su vida fue una mezcla incómoda de lo común y de lo siniestro. Pasó una gran parte de su infancia en una caravana, rodeado de vacas, silencio rural y la televisión como única ventana al mundo. Un escenario más cercano a una novela suya que a un entorno ideal para un futuro escritor. Pero ya sabemos, la incomodidad es fértil. Sus padres se separaron cuando era pequeño y fue criado por sus abuelos, en una granja donde lo cotidiano se mezclaba con lo brutal. Allí aprendió algo fundamental para su obra. La normalidad es un disfraz y debajo de ella habita la disfunción. Un aprendizaje temprano que más adelante destilarían sus personajes. Seres rotos que se aferran al caos como si fuera lo único real. Estudió periodismo en la Universidad de Oregon. Y sí, se graduó, pero nunca se sintió del todo cómodo con la idea de ser un periodista convencional. Su primer empleo fue como mecánico de camiones para la Freightliner. Pasaba sus días con grasa en las manos, reparando máquinas, escuchando historias de obreros y anotando mentalmente los fragmentos, que luego le servirían para construir sus mundos retorcidos. Más adelante diría que ese trabajo le enseñó más sobre la humanidad que cualquier aula. Pero la herida que le marcó la vida, y en cierto modo todo lo que escribiría adelante, fue la muerte de su padre. En 1999 su padre, Fred Palahniuk, fue asesinado por el exconvicto con el que salía una mujer que había conocido a través de un anuncio de citas. El crimen fue brutal. El cuerpo fue incinerado. Chuck tuvo que testificar para que el asesino recibiera la pena de muerte. Este suceso no solo fue una tragedia personal, fue una confirmación. La violencia absurda, el dolor físico, la muerte inesperada, todo lo que él ya había explorado se colaba en su vida con precisión quirúrgica. Y él, fiel a su naturaleza, no lo eludió. Escribió Lullaby, una novela sobre un poema letal que mata a quien lo escucha. Una metáfora perfecta del poder de las palabras y de su carga destructiva. Antes de que llegara Fight Club, Palahniuk ya cargaba una mochila llena de disonancias. La precariedad, la rabia masculina, la fe rota en el sistema, el desencanto con la narrativa tradicional. No escribía para entretener, escribía para sobrevivir. Fight Club nació como muchas cosas en la vida de Chuck Palahniuk, por accidente, por rabia y por un desprecio bien administrado hacia lo convencional. Corría la década de los 90
y Chuck había intentado publicar una novela anterior, Invisible Monsters, pero las editoriales la rechazaron por ser demasiado perturbadora, entre comillas. Así que decidió escribir algo aún más perturbador, algo que no pudieran ignorar, un libro que fuera directamente una bofetada a la complacencia editorial. Y así, con ese espíritu vengativo y con ese lenguaje afilado, nació Fight Club. La historia de un narrador sin nombre, atrapado en una vida corporativa hueca, que encuentra sentido y destrucción en un club secreto de peleas a puño limpio, liderado por el carismático y anárquico Tyler Durden, se convirtió en un manifiesto involuntario de una generación de hombres perdidos, desencantados con la promesa del sueño americano. Palahniuk no quería héroes, quería cuerpos golpeados, mandíbulas rotas y, sobre todo, el grito de fondo de una identidad en crisis. La novela fue publicada en 1996 y pasó casi desapercibida, hasta que un tal David Fincher decidió llevarla al cine. Y esa película, estrenada en 1999, con Brad Pitt y Edward Norton como protagonistas, transformó a Fight Club en un fenómeno cultural. Paradójicamente, también tergiversó su sentido. El libro era una sátira feroz, y la película también lo intentaba hacer, pero algo se perdió en el camino. El público empezó a admirar a Tyler Durden como si fuera un modelo a seguir. Como si la destrucción, el caos y la anarquía fueran aspiraciones y no advertencias. La crítica social quedó envuelta en una estética tan atractiva que muchos olvidaron que estaban viendo una crítica y no una consagración. Palahniuk quedó envuelto en una contradicción deliciosa. Era el autor de una obra de culto que nunca quiso convertirse en culto. Y de pronto lo invitaron a conferencias, firmó autógrafos, dio entrevistas y lo trataron como una especie de gurú del descontento masculino. Él, incómodo, respondía con ironía. Sabía que su criatura se había escapado del laboratorio y andaba suelta por las calles. De hecho, en una entrevista dijo, la primera regla del Fight Club era que no hablaras del Fight Club, y ahora no puedo dejar de hablar del Fight Club. Lo cierto es que esa novela condensó todo lo que era reconocible a su estilo. Narradores fragmentados, violencia como metáfora, humor negro, crítica al consumismo y una voz que no busca consuelo, sino confrontación. Pero Chuck no se durmió en los laureles. Mientras muchos autores habrían intentado repetir la fórmula del éxito, él decidió ir más lejos, más incómodo, más salvaje, porque para Palahniuk el éxito nunca fue un objetivo. Fue un accidente molesto, una consecuencia de decir verdades que nadie más quería decir, pero que todos en el fondo necesitaban oír. Leer a Chuck Palahniuk no es una experiencia pasiva, es una prueba de resistencia. Sus libros no buscan que te identifiques con los personajes, buscan que te sientas incómodo al hacerlo. Porque los temas que atraviesan su obra no son decorativos, no son incidentales, son bisturís clavados en la carne del lector. Uno de sus grandes ejes es el dolor físico, pero no el dolor épico, no el dolor romántico, no. Palahniuk describe el cuerpo en su forma más grotesca y vulnerable, intestinos, fluidos, cicatrices, el cuerpo como un campo de batalla. Como prueba de que estamos vivos, sí, pero también como cárcel, como límite. En Choke, el protagonista finge atragantarse en restaurantes para que desconocidos le, entre comillas, salven la vida y luego se hagan cargo de él económicamente. En Haunted, uno de los relatos, Guts, provocó desmayos en más de 60 personas durante lecturas públicas. ¿Por qué? Porque el dolor no está narrado, está inoculado, es visceral, es literal, es escandalosamente gráfico. Pero detrás del cuerpo, lo que realmente le interesa a Palahniuk es la descomposición del alma contemporánea. Sus personajes no saben quiénes son. Trabajan en empleos sin sentido. Hablan como publicidades. Se miran al espejo y no reconocen el reflejo. El anonimato aquí no es un acto de humildad, sino de desesperación, de pérdida total de identidad. Su narrador sin nombre de Fight Club es apenas el más conocido, pero la constante se repite. Protagonistas invisibles, diluidos, flotando en un mundo postindustrial que los trata como residuos con tarjeta de crédito. Otro de sus sellos es la transgresión como búsqueda de sentido. Los personajes de Palahniuk no buscan redención en la compasión, sino en el abismo. Se mutilan, engañan, matan o se someten a reglas absurdas. Y todo para encontrar algo, lo que sea, que les devuelva la sensación de estar vivos. No hay espiritualidad, no hay misticismo en sus palabras. Hay desesperación y una lucidez brutal. Por eso en sus libros el crimen no es una aberración, es una metáfora. El sexo no es erotismo, es control, es trauma y es supervivencia. La familia no es un refugio, es el origen del daño.
todo está al revés, y en ese desorden se revela una verdad incómoda, que quizá la sociedad está tan podrida que solo desde la podredumbre se puede escribir con honestidad. Palahniuk escribe como si la esperanza fuera un chiste malo, pero aún así, o quizá por eso, hay algo profundamente humano en su visión, una ternura desesperada detrás del sarcasmo, como si sus personajes, aún sabiendo que todo está perdido, se resistieran a aceptar que no hay nada más allá del colapso. Y en ese borde entre el nihilismo y la compasión rota, Chuck se convierte en algo más que un autor provocador. Se convierte en un cronista de lo que pasa cuando las máscaras se caen y solo queda el ruido. Chuck Palahniuk escribe como si estuviera golpeando teclas con los nudillos. Cada frase es corta, seca, directa, no hay adornos, no hay metáforas gratuitas. Su estilo está más cerca del manual de instrucciones que el de la prosa lírica. Pero ese es justamente el truco. Esa austeridad brutal es lo que hace que sus libros te corten como papel de lija. Él mismo ha dicho que su escuela narrativa no es literaria, sino periodística. Aprendió a contar historias con la urgencia del que tiene que atrapar la atención en la primera línea y no puede perder el tiempo con florituras. Su lema podría ser: di lo que tengas que decir y después patea la puerta. El minimalismo palahniukiano no significa simplicidad, significa economía emocional. Cada palabra cuenta, cada repetición está medida y sí repite mucho. Usa frases como estribillos, mantras oscuros que se cuelan en la cabeza del lector. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. You're not a beautiful or unique snowflake. Sticking up feathers up your butt does not make you a chicken. Esta repetición no es torpeza, es método, y sirve para marcar ritmo, crear obsesión, generar claustrofobia. Leerlo es como estar atrapado en la mente del protagonista, y esa mente suele estar al borde del colapso. También es un maestro de la estructura fragmentada. Sus historias saltan en el tiempo, se contradicen, se doblan sobre sí mismas. El narrador muchas veces no es confiable y eso no es un error, es parte del efecto. La historia se va armando como un rompecabezas, donde las piezas encajan tarde, y cuando lo hacen con violencia. Otro elemento crucial de su estilo es la enumeración absurda. Palahniuk adora las listas de síntomas, de objetos, de instrucciones. En Fight Club te dice cómo hacer explosivos caseros. En Haunted, cómo aprovechar una tragedia para vender tu historia a Hollywood. Esas listas no son como catálogos del mundo que sus personajes no pueden controlar. Enumeran de hecho para no enloquecer o para demostrar que ya están perdidos. Su estilo también incluye un humor negro que no pide permiso. Uno que se ríe de lo sagrado, de lo sexual, de lo trágico. En un libro de Palahniuk, la línea entre risa y asco es borrosa. Y eso no es un accidente. Es la única manera que tienen sus personajes de procesar lo insoportable. Finalmente, hay algo profundamente oral en su escritura. Sus novelas parecen diseñadas para ser contadas en voz alta, como cuentos sucios en una fogata, como confesiones desesperadas en una reunión de extraños. Por eso funcionan tan bien en público y por eso provocan reacciones físicas, desmayos, náuseas, carcajadas. El estilo Palahniuk no es elegante, no es gentil, pero es eficaz como un puñetazo. Y sobre todo es inconfundible, lo reconoces en la primera línea, porque cuando Chuck escribe, no te está contando una historia, te está desafiando a sobrevivirla. Aunque muchos lo conocen únicamente por Fight Club, reducir a Palahniuk a una sola novela sería como definir una tormenta por el primer trueno. Su bibliografía es extensa, salvaje y profundamente variada. Cada libro es un experimento con sus propias reglas, pero todos comparten ese ADN corrosivo que los hace inconfundibles. Por ejemplo, está Choke o Asfixia del 2001. Es una sátira grotesca sobre la adicción, la maternidad y la necesidad de ser salvado. Como ya dije, Choke cuenta la historia de Victor Mancini, un adicto al sexo que se hace pasar por víctima de atragantamientos en restaurantes para ganarse la compasión y el dinero de extraños. Es una radiografía de la manipulación emocional en tiempos de vacío afectivo. Como siempre, la redención está ausente o llega mutilada. Está Invisible Monsters de 1999, que dijimos fue rechazada inicialmente por ser demasiado perturbadora. Es una novela sobre belleza, identidad y transformación. Protagonizada por una exmodelo que ha perdido parte del rostro en un accidente. O no, no se sabe. El libro se mueve como un desfile psicótico, donde la cirugía plástica es metáfora de la reinvención constante. Transgresor, queer, narrado con estructura desordenada a propósito. Palahniuk desarma al lector en cada página.
Está Lullaby, que fue la novela que escribió como exorcismo tras el asesinato de su padre, y parte de una premisa absurda, que existe una canción de cuna, un poema que mata a alguien después de escucharla. Pero la historia va más allá del gimmick. Se convierte en una reflexión sobre el poder del lenguaje, la violencia heredada y el deseo de control absoluto. Tiene magia, tiene realismo sucio y un humor mortuorio que solo Palahniuk podría manejar. Haunted del 2005 es tal vez su obra más ambiciosa. Es una colección de cuentos hilados por una historia marco, un grupo de aspirantes a escritores que se encierran en un retiro artístico y terminan desatando lo peor de sí mismos. Cada personaje cuenta su historia. El resultado es una especie de Canterbury Tale psicótico, con relatos como Guts, que ya lo mencionamos, que fue famoso por publicar desmayos, combinando horror físico con crítica cultural. Es grotesco, es teatral y es adictivo. Rant, del 2007, es uno de sus experimentos narrativos más desafiantes. Contado en forma de historia oral, reconstruye la vida de un personaje a través de entrevistas y testimonios. Es ciencia ficción, es historia familiar, es teoría del tiempo, es una fábula sucia. Y por supuesto está llena de enfermedades, violencia vehicular y distorsión de la realidad. Es Palahniuk en su forma más libre y más desquiciada. A esos títulos se suman otros como Snuff, una sátira pornográfica, Diary, una novela de horror artístico, y Tell All, una parodia de Hollywood clásico. Cada libro es un laboratorio distinto, pero todos comparten esa esencia: explorar lo marginal, romper la estructura y dejar al lector en estado de shock o de risa nerviosa. Palahniuk no tiene libros agradables, tiene bombas, unas más limpias, unas más sucias, pero todas te obligan a repensar lo que esperas de una historia. Chuck Palahniuk no tiene simplemente fans, tiene devotos, tiene conversos, tiene fieles de una iglesia literaria donde el sermón se grita, el altar sangra y el Dios es un narrador sin nombre que te susurra que todo está perdido y eso está bien. Desde el principio, Palahniuk entendió que lo suyo no era para todos, pero lo que no esperaba era que quienes lo leyeran lo hicieran con una intensidad tan quirúrgica. Hay lectores que se saben pasajes enteros de memoria, gente que ha tatuado frases de Fight Club en lugares que no deberían mostrarse en reuniones familiares. Y hay algo más inquietante, la forma en que su obra provoca reacciones físicas. Hablamos ya, por ejemplo, del cuento Guts, incluido en Haunted, una historia sobre accidentes sexuales con sifones, evacuaciones involuntarias y tragedias tan gráficas que te dan ganas de cerrar los ojos incluso si estás leyendo. El resultado fue legendario: personas desmayándose en las sillas, vómitos en medio del público, ambulancias en las puertas de las librerías. Él lo contaba como una anécdota entre divertida y clínica. Hasta ahora 73 desmayos, mi récord está intacto. ¿Quién más puede decir que su escritura derriba a lectores literalmente? Pero el culto va más allá del morbo. Hay una especie de conexión tribal entre sus seguidores. En las firmas de libros la gente no solo le entrega ejemplares, le cuentan secretos, confesiones, traumas, como si leerlo habilitara un código compartido, una especie de permiso tácito para hablar de lo innombrable. En su sitio web oficial se ha creado una comunidad de aspirantes a escritores, influenciados por su estilo. Chuck, lejos de encerrarse en su fama, ha sido generoso con ellos, comparte consejos, corrige relatos y responde preguntas con brutal honestidad. Hay algo casi paternal en su relación con esos lectores escritores. No suaviza nada, pero tampoco abandona a nadie. Y por supuesto están las anécdotas bizarras, como la vez que un fan le pidió que lo noqueara, solo para tener el ojo morado como homenaje a Tyler Durden. O cuando otro le mostró una colección de dentaduras humanas y dijo que la inspiraban. O las decenas de lectores que le han dicho que gracias a sus libros no se suicidaron. Palahniuk es plenamente consciente del poder que tiene. Y aunque evita el rol de gurú, no huye de él. Escribe desde un lugar oscuro, pero ofrece algo que escasea en el mundo real. Una voz que no juzga, que no endulza, que te mira a los ojos y dice: sí, estás roto, pero al menos no estás solo. En un mundo saturado de optimismo falso y bienestar en píldoras, el culto a Chuck es una resistencia, una trinchera de lectores que prefieren la herida abierta a la venda decorativa. Chuck Palahniuk es por diseño un autor incómodo, un provocador sin filtro, un francotirador que dispara frases como si fueran balas recubiertas de ironía y de pus. Y en la era de la corrección política eso lo convierte aún en una figura más polarizante. Para algunos es un ícono de la libertad creativa, para otros es un niño eterno jugando con dinamita. Desde sus primeras novelas, Palahniuk ha metido los dedos en
todas las llagas posibles: sexualidad extrema, violencia gráfica, enfermedades mentales, abuso infantil, terrorismo doméstico, discursos de odio, canibalismo, suicidio, pornografía, disfunción familiar. No hay terreno que no haya pisado y luego prendido fuego. Pero lo interesante es que no lo hace desde el cinismo barato. Palahniuk no es un provocador sin causa. Es un satirista, y como buen satirista se sumerge en el barro para mostrar cuán sucio es el piso donde todos fingimos caminar erguidos. En entrevistas ha dicho: la corrección política es simplemente una forma más de control, la censura disfrazada de buenos modales. Y esa postura le ha traído conflictos. Ha sido acusado de glorificar el machismo, de frivolizar el trauma, de romantizar la violencia. Y aunque algunas de esas críticas vienen de lecturas superficiales, especialmente de Fight Club, donde Tyler Durden es visto como un héroe y no como lo que realmente es, una distorsión patológica del ego masculino, otras apuntan con más precisión a ciertos excesos narrativos que son difíciles de justificar. Aún así, Palahniuk insiste en algo fundamental: la literatura tiene que incomodar. Si un libro no te hace cuestionar algo, ¿para qué sirve? En su mundo, el escritor no es un guía espiritual, sino un saboteador, alguien que se infiltra en el lenguaje dominante y lo contamina. Esto lo ha llevado también a renegar de la industria literaria tradicional. Prefiere trabajar con editoriales independientes, mantener control sobre sus obras y alejarse de cualquier maquinaria que busque suavizarlo para hacerlo más vendible. Su respuesta a quienes quieren ediciones más amables es directa: yo no estoy aquí para darte lo que quieres. Estoy aquí para darte lo que no sabías que necesitabas. Y aunque muchos podrían pensar que su estilo ya no encaja en un mundo sensible a las ofensas, lo cierto es que su voz sigue siendo necesaria. Porque la corrección política, aunque vital en muchos aspectos, también corre el riesgo de empujar lo incómodo debajo de la alfombra. Y Palahniuk existe para levantar la alfombra y describir con precisión los gusanos que hay debajo. En un panorama cultural donde cada palabra se mide con cuidado, Chuck escribe con un cuchillo oxidado, y en ese filo cortante muchos encuentran paradójicamente una forma de verdad. Leer a Chuck Palahniuk es como caminar descalzo sobre vidrio molido, incómodo, crudo, imposible de ignorar. No hay ternura, no hay guías, solo una voz que no endulza ni disimula, que no te promete salvación, pero sí algo más valioso: lucidez. Porque Palahniuk no escribe sobre la victoria, escribe sobre la descomposición, sobre personas que no tienen discursos inspiradores sino cicatrices, que no buscan encajar sino romper, que no quieren gustar sino gritar. Su literatura no viene a sanar, viene a exponer, a mostrar lo que pasa cuando lo que nos define, el trabajo, la apariencia, la identidad, cuando todo eso se desmorona. Y en medio de esa caída, sus personajes hacen lo impensable. Siguen, a su manera, retorcida y brutal, siguen, porque el caos para ellos no es el fin del mundo. Es el único lugar donde pueden ser ellos mismos. Leer a Palahniuk es abandonar la zona de confort y entrar a un terreno donde nada es seguro, pero donde todo es honesto. Es entender que hay belleza en lo que incomoda, que la verdad a veces viene envuelta en vómito y sarcasmo, y que el dolor también puede ser una forma de lenguaje. Y aunque muchos se queden con la provocación superficial, los que se atreven a ir más allá encuentran otra cosa: una especie de ternura maldita, no esa ternura impostada que adorna los libros de autoayuda, sino una más sucia, más real, como un abrazo entre desconocidos al borde del colapso. Chuck Palahniuk no quiere que lo sigas, no quiere que lo aplaudas, quiere que pienses, que cuestiones, que te rasques donde siempre te dijeron que no había picazón. Y si alguna vez sientes que el mundo está loco, que todo es falso, que nadie está diciendo lo que de verdad importa, tal vez sea el momento de abrir un libro suyo. No te va a consolar, pero te va a despertar. Y a veces eso es todo lo que uno necesita. Gracias.